Bienvenidos a Carlos de Castro, bienvenido Javier Goicoechea y bienvenidos todos los que nos veáis donde sea y cuando sea. Bueno, esta conversación pues nace de que hemos llamado, o que he llamado Emprender y Decrecer, una paradoja, pues nace de las experiencias y de las vivencias que estamos teniendo en este proyecto que se llama Ojo de Sol, del que Carlos y Javier son ponentes. Y bueno, pues ellos no se conocían entre sí hasta ahora mismo y nos pareció una buena idea poder tener una oportunidad de que se encontraran, de que nos encontráramos y pudiéramos compartir nuestras perspectivas y nuestras visiones. Bueno, pues porque creo que siento, ¿no?, que hay un terreno fértil ahí entre las perspectivas de evolución de la humanidad, por un lado, más, ¿cómo decir?, más filosóficas o más futuristas, y por otro lado, pues el día a día que tenemos de la economía y de la cotidianidad. Como las personas que nos vayan a ver nos conocen mucho, bueno, pues voy a hacer unos apuntes de quiénes sois cada uno. Carlos es una persona entrañable, es padre de familia, ¿no? Yo creo que es algo muy importante en la vida de Carlos, en lo que hemos compartido, ¿no? Él habla de que tiene un hijo con discapacidad que transforma las capacidades de su familia, ¿no? Y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero él es profesor de física en la Universidad de Valladolid, y hay algo muy significativo de Carlos que para mí, que es que siendo físico, pues una de sus pasiones es, no sé si decir la biología o la vida o la naturaleza. Y además de todo el trabajo que tiene como físico, pues dedica una cantidad de esfuerzo y de dedicación, yo supongo que apasionada y muy grande, a lo que él ha denominado la teoría Gaia orgánica, es decir, que se ha adentrado en el mundo de la biología. Y yo, corrígeme si me equivoco, Carlos, pero creo que en algún momento te he escuchado decir que a biólogos profesionales igual no les resultaría fácil decir lo que tú dices, dedicándote de forma amateur, digamos, a la biología y teniendo, digamos, el plato de comida garantizado por tu trabajo como físico, ¿no? Y Sí, efectivamente. Eso puede ser, bueno, pues yo pues me puedo permitir el lujo, quizás para algunos, de decir cosas que son extrañas, precisamente por esto, ¿no? Aunque intento que sea lo más científico posible, pero claro, tengo esa libertad, ¿no? de hecho, cuando contactamos contigo, estábamos pensando en una persona que tuviera formación científica y fuera un científico haciendo buena ciencia, como tú repites en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo que tuviera un componente, llamémoslo así, espiritual, eh, que no es un concepto que tiene que tener connotaciones religiosas, ¿no? Pero, y esto conecta con Javier, y ahora paso si os parece, a presentar a Javier, porque creo que esa faceta espiritual también está presente en él. Yo la siento presente en mí también, esto es un factor común, creo. Y bueno, pues Javier, a ver, no sé, en la Guerra de las Galaxias no sé, porque yo no me he visto mucho la serie, ¿no? O sea, las películas, pero él dice que viene del lado oscuro, que ha estado durante 25 años en el lado oscuro, pues, de la economía o del mundo de la empresa, ¿no? Ha sido un directivo de empresa durante muchos años, pero le pasó como a San Pablo, ¿no? Que un rayo de luz le tiró del caballo y a partir de ese momento comprometió toda su energía, ¿no? Pasados los 50, ¿no? Comprometió toda su energía, con 4 hijos, decidió dar un cambio radical a su vida
y comprometió una parte importantísima de su energía a, digamos, al lado de la luz. Y el lado de la luz o uno de los lados de la luz en los que Javier está inmerso es lo que llaman economía del bien común y otros modelos económicos, y él, bueno, le conocí personalmente, a través de Zoom también, el fin de semana pasado, o hace 2 fines de semana, en Ojo de Sol, a través de Mariano, nuestro común y querido amigo, y trae, digamos, para mí, Javier representa como el avance, los movimientos que se están produciendo en el sistema social, en el sistema económico, hacia un sitio que no sabemos muy bien cómo es, que Carlos creo que tiene alguna perspectiva, que creo que Javier también tiene una, y del punto de vista de cada uno, pues quisiera que esta conversación pues fuera este terreno fértil. Sobre todo pensando, y con esto ya acabo, en que personalmente Marién y yo y todo nuestro equipo nos dedicamos a la educación y tenemos muy presentes todos los días a niños, a niñas y a jóvenes que tienen el futuro por delante. Y entonces esta conversación tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros en nuestro día a día vemos a estos niños y a estas niñas, a estos jóvenes, y pensamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer para mostrarles, desde nuestra experiencia, aunque tengan que vivir lo que tengan que vivir, mostrarles hacia dónde se dirige la humanidad, ¿no? De modo que, bueno, termino con las presentaciones de esta manera. Os doy muchísimas las gracias a los dos por participar y voy a arrancar con una pregunta para cada uno. Primero para Javier, preguntándote ¿qué es emprender y por qué es necesario emprender? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la oportunidad y por hacerme conocer a Carlos, que lo poco que he podido indagar por ahí se ve muy atractivo. Un personaje muy interesante y con una propuesta también muy interesante en la que me gustaría profundizar en lo posible. Y que desde hoy ya voy a seguirla seguro, seguro, seguro. Decirte antes de responderte a esa pregunta tan, no sé si decir complicada, o por lo menos tan densa, que, bueno, hablabas de mí, del lado oscuro, etcétera, y que una luz, me vino un rayo, me vino a descabalgar, ¿no? Bueno, realmente la luz fue emitida por mi... Has hablado de San Pablo. Yo hablo de mi santa esposa, porque yo creo que es ella la que me abrió los ojos. Cuando yo no sabía por dónde me daban los tiros y estaba muy mal, estaba fatal, anímicamente y bien posicionado, económicamente bien posicionado, laboralmente, pero no sabía qué me pasaba y ella me abrió los ojos con un rayo de ilusión y de ánimo, que lo sacamos, que para eso somos dos. Y mejor si te planteas el dejarlo tal cual. La verdad es que me abrió los ojos y bueno, ahí fue mi inicio en el proceso de cambio, ¿no? Realmente sí, dejé una buena posición, dejé un buen puesto laboral, pero realmente no me arrepiento para nada. Aquello que dice el libro de Albert Cañigueral, vivir más con menos, vivir mejor con menos, se ha hecho práctica, ¿no? Y la verdad es que es un fundamento que hoy en día me da muchos ánimos y, bueno, sobre todo coherencia, que creo que es algo que tenemos que buscar. No podemos ser padres de familia fantásticos el fin de semana y el lunes cambiarse la chaqueta y ser una persona que exige lo que nadie puede llegar a conseguir. Pero bueno, no me lío con mi vida porque daría para mucho y no quiero aburrir a nadie. Paso a responder la pregunta. Emprender, pues fíjate tú, es encoger. Emprender es encoger. Me estoy yendo al latín y a lo que la palabra emprender, imprendere,
viene a ser, es encoger. Coger de asir, del verbo asir. Y el diccionario de la Academia de la Lengua lo define tal cual. Os voy a leer. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad y peligro. Creo que no es una mala definición. Lo de la dificultad está ahí. Lo del peligro, bueno, eso ya es relativo y cada uno lo tendrá que valorar. Emprender es iniciar un camino, está claro. Y cuando hablamos, en los términos en los que hablamos, pues nos referimos a crear oportunidades de negocio, proyectos que pueden ser incluso vitales, aun siendo de negocio, que es lo que hice yo hace ya unos años con unos cuantos locos. Y no es sino eso, ¿no? Comenzar un camino en una línea en la que crees que puedes tener futuro. Y cuando hablo de futuro, añadiría la palabra sostenible. Esa palabra tan manida, tan utilizada, en muchos casos sin intención, sin mala intención, en otros casos con intención de lavado de cara, bueno, aquel greenwashing que ha pasado al make-up washing, más o menos, que es el maquillarse, porque ya no es lavarse, ya es pintarse la cara de indio para engañar a alguien, no sé, con todo el respeto a los indios, ¿eh? Solo me refiero a la pintura. Entonces, emprender sostenible no es emprender como mucha gente piensa en algo medioambiental, no es emprender como mucha gente piensa en algo económico, ni emprender en lo social, es emprender en las tres líneas. Un negocio tenemos que prever desde el principio que debe ser sostenible económicamente, por supuesto, tenemos la mala costumbre de comer. Tiene que ser sostenible socialmente y medioambientalmente. Añadiría un cuarto eje del que no se habla mucho, pero creo que es muy a tener en cuenta en cualquier emprendimiento, y cuando son emprendimientos incluso ya iniciados en otros lugares, ¿no? Pueden ser proyectos, empresas creadas en otros lugares. Hay que tener en cuenta la pata cultural, el eje cultural. Lo que sirve en un lugar no vale en otro. Hay que tener en cuenta la cultura de ese lugar donde tú quieres implantar el emprendimiento. Como ese cuarto eje, diría yo que transversal. Pero vamos, resumiéndolo, emprender es ponerse en marcha ante un proyecto que, en lo posible, si queremos hacerlo bien, debe de ser un proyecto personal. Casi todos lo son, pero cuando hablo de personal quiero decir en que esté en coherencia con lo que somos. Y esa coherencia viene muy bien de la mano de la sostenibilidad, como decía antes. Esos 3, 4 ejes. Ese es el resumen. Luego podemos profundizar más. Muchas gracias, Javier. Bueno, como introducción, la pregunta para Carlos sería: ¿qué es decrecer y por qué es necesario decrecer? Bueno, pues decrecer significa a nivel, supongo, del que hablamos, que es de la propia civilización humana, aunque hay muchas culturas, si algo tienen es que prácticamente todas las personas de este planeta ya vivimos una civilización más o menos común, va a tener que decrecer desde varios puntos de vista. Los principales son en lo energético material, es decir, la cantidad de energía, la cantidad de materia que movemos, que adquirimos, que depredamos de la naturaleza, etcétera. Eso va a tener que reducirse. Y las consecuencias que eso va a tener va a ser también un decrecimiento en la complejidad social, en la complejidad socioeconómica, si queremos decirlo así. Esto que no significa ni mucho más ni mucho menos que esto. ¿A qué me refiero? A que no hay por qué decrecer en el número de amigos o en el índice de bienestar, de felicidad o cosas de este estilo, sino que es todo el mundo más físico
el que es necesario, y ya enlazo con la segunda parte, que lo hagamos decrecer. En cualquier caso, lo hagamos proactivamente o no, va a ocurrir. Es decir, es inevitable ya que esta civilización pase por en las próximas décadas por una fase fuerte de decrecimiento en los planos que he hablado, muy fuerte, de una forma proactiva o reactiva. Es decir, porque el sistema, la biosfera, sea por el clima, sea porque nos falten recursos energéticos o minerales, sea por contaminación, por epidemias, por guerras o por lo que sea, al final eso pase de una forma reactiva. O sea, simplemente pasará y nos tendremos que adaptar o tratar de sobrevivir a esa situación. Muy probablemente o con altísima probabilidad, ese decrecimiento va a ser en forma de colapso civilizatorio. Bueno, yo estoy absolutamente dentro de lo que uno puede estar como analista o científico seguro, es decir, no digo que sea verdad o que sea una verdad absoluta, pero estoy absolutamente convencido de que el colapso de la civilización está en ciernes y se va a ir produciendo a lo largo de las próximas décadas y quizás algún siglo. Otras civilizaciones han colapsado, es decir, que si nos lo ponemos en términos de largo histórico, pues bueno, pues es gravísimo, pero no es la primera vez que ocurrirá una civilización. Y de alguna forma, yo lo que tiendo a abogar es que entremos como mínimo en esa posibilidad de fuerte decrecimiento, que al final las estructuras se terminan viniendo abajo y por lo tanto hablaríamos de un colapso civilizatorio, y que analicemos cómo adaptarnos, cómo tratar de sobrevivir o hacer ese colapso o ese fuerte decrecimiento lo menos malo posible. Sería un poco esa la idea. El título tiene que ver con esto, ¿no? Claro, que emprender decías, es encoger, ¿no? Que es tomar una iniciativa, ¿no? Decías de asir, de tomar una iniciativa, y de hecho es parte de la vida, ¿no? La iniciativa es parte de la vida. La cuestión es cómo, en el contexto cultural en el que estamos en este momento, hablabas del cuarto factor, Javier, de la cultura, ¿no? O civilizatorio, ¿no? Desde un punto de vista más amplio, mencionas tú, Carlos, cómo llevamos una inercia, ¿no? De 100 y pico años o 200 años, ¿no? Desde el inicio de la Revolución Industrial, donde vamos creciendo, 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 y esto como que está muy arraigado, ¿no? La cuestión clave, una de las cuestiones claves es cómo tenemos que dar pasos o qué tipo de pasos tendríamos que dar para bueno, pues, adaptarnos a un contexto. Yo últimamente lo que digo es contexto de energía escasa y cara, ¿no? Y a una crisis de materiales también fuerte, ¿no? Lo digo porque te lo he escuchado a ti, Carlos, y me ha resonado, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que dar en este sentido? Porque veo que no hay tal paradoja, realmente tenemos que iniciar, tenemos que emprender, pero en una dirección distinta, ¿no? ¿Qué pasos deberíamos dar? ¿Cómo podríamos adaptarnos? ¿Y qué iniciativas o qué, no sé, sectores de actividad pueden, digamos, ofrecer futuro y esperanza a la siguiente generación? Javier, ¿quieres tú o lo hago yo? Adelante, Carlos. Sí, he comentado que pienso que el colapso de esta civilización es inevitable. No es debido al caos climático en ciernes y que va a seguir avanzando porque no vamos a cortar
el uso de combustibles fósiles de la noche a la mañana, no es por toda la sexta extinción masiva de especies que estamos generando con consecuencias sobre los ecosistemas que terminarán con consecuencias o están generando ya consecuencias en los ecosistemas humanos. No es por todas estas cuestiones biofísicas, porque hayamos sobrepasado la huella ecológica sobre el planeta muy por encima de la sostenibilidad, etcétera. Hay un largo ejemplo, un largo etcétera, ¿no? Problemas con el agua, problemas de deforestación, que todos más o menos hemos oído hablar y que cuando los juntas todos te das cuenta de que es tremendo y que lo que necesitaría serían cambios radicales en la propia sociedad. Por lo tanto, nos tenemos que ir a las bases últimas, raíz de nuestra civilización-cultura, de por qué no ha sido capaz de estos problemas macro resolverlos. A pesar de que la ciencia lleva como mínimo medio siglo advirtiendo de que si no hacemos cambios radicales a todos los niveles, no solamente tecnológicos, pues eso, vamos derechos al desastre. Y cuando uno se acerca a eso, se da cuenta de que el problema fundamental es cultural, es civilizatorio, es decir, es de las raíces. Yo suelo hablar de los mitos que ha construido nuestra propia civilización, que ya no nos sirven, que a lo mejor sirvieron hace siglos, porque los mitos tienen aspectos positivos, pero llega un momento en que a lo mejor se acumulan una serie de aspectos negativos. Uno de los mitos que ha creado nuestra civilización, que tiene que ver con el exceso de racionalización, de racionalismo, es que no tenemos mitos, ¿no? Que ahora con la ciencia no existen mitos, y esto es un mito falso, ¿no? Otra de las... hay tres grandes mitos que me gusta manejar, que es un exceso de antropocentrismo, es decir, tendemos a pensar desde el Renacimiento como mínimo a que somos el hombre de Vitruvio, de famosa pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? El centro del cosmos, ¿no? Y eso ha generado malas relaciones con la biosfera, con Gaia, con la naturaleza. Y creo que ese es quizás uno de los más importantes. Otro mito importante es que son muy difíciles estos de modificar. Es precisamente nuestra relación con la naturaleza, es decir, una vez que eres antropocéntrico, te separas en exceso de la naturaleza, no nos sentimos culturalmente como parte de un sistema mayor, de Gaia, como yo defiendo. Somos, desde mi punto de vista, todos los organismos como células de una biosfera, y esto lo hemos perdido, creando un mito de que somos algo diferente por el alma en su momento, por nuestra razón y tecnología y poder. Y esto genera unas malas relaciones, tendemos a cosificar las relaciones que tenemos con el resto de seres vivos, cosificamos incluso las relaciones que tenemos entre seres humanos, así que con más razón para el resto de seres, ¿no? Y el mito del progreso. El mito del progreso que lo hemos anclado a la idea de progresar tecnológicamente o todo lo que viene gracias a la tecnología, ¿vale? Queremos el último móvil y creemos que eso es progreso, progreso de la humanidad, pero no pensamos que hayamos progresado, qué sé yo, en arte. Hay diferencias. ¿Hemos progresado entre las cuevas de Altamira y Picasso? Pues por lo menos es discutible, ¿no? O en amor. Tenemos más capacidad de amar unos a otros en los milenios que han pasado. Es decir, identificamos mal lo que debería de ser filosóficamente y humanamente progreso, porque lo hemos constreñido a un aspecto que es interesante también, pero es uno entre miles, que es el factor tecnológico. Con lo cual, todo lo queremos resolver, estos problemas de sostenibilidad, que son un poco lo que nos preocupa ahora, que el clima y demás, solamente con medidas tecnológicas.
Y entonces hay miles de propuestas desde hace también muchas décadas y siempre chocan con la realidad socioeconómica porque no puede admitir cambios radicales en lo socioeconómico si no modificamos precisamente o hacemos cambios radicales en lo socioeconómico, cultural, filosófico y yo diría que hasta espiritual, ¿no? Es decir, la razón de por qué vamos a colapsar es porque esos mitos no se pueden modificar en unos pocos años que son los que podríamos disponer para que no empiece esto a decrecer ostensiblemente. Lo cual no significa que sea pesimista, ¿eh? Luego ya lo debatiremos con más detalle. Bueno, pues si me lo permites, Carlos, bueno, a modo de chanza, comentarte que dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Estarás en esa teoría. Bueno, mira, de los 3 mitos que has comentado, yo añadiría uno que no sé si engloba a los 3, pero que es el del dinero. El dinero como rey, el dinero como objetivo. Yo me encuentro en muchas charlas en las que doy con esta, para mí, curiosidad, que si me retrotraigo a mi pasado, me doy cuenta que yo estaba inmerso en ese planteamiento. Cuando planteo algo tan simple de sentido común, lo veo así ahora, como de que nuestro objetivo en la vida debería de ser el bien común y no el dinero, cuando hablamos de trabajo sobre todo, ¿no? Y me encuentro con caras de extrañeza, que incluso cuando acabas una charla te vienen a decir, ¿sabes que no me había parado a pensar en esto? Entonces, al Dios dinero lo tenemos con ese otro mito, como ese otro objetivo que quizás en esas dos últimos mitos de los que has hablado, esa relación separada con la naturaleza, está claro que nos hemos ido muy de la mano en ese sentido. El progreso, cuando hablamos de progreso, tienes que estudiar para luego tener un trabajo, para luego progresar en la vida, para tener un buen coche, una familia, una casa, bla, bla, bla. Todo esto está marcado en base a eso, al dinero. Lo que has dicho también como primer mito, el mito de Vitruvio, entiendo que sí, que es así. Cada vez somos muchísimo más individualistas, narcisistas, egocentristas, está clarísimo. No hay más que analizar un poco cualquier tipo de conversación en el programa más nimio que puedas ver en la televisión y todo el mundo está hablando de su lado y en vez de el que tiene enfrente interesarse por eso de lo que te está hablando, comienza la palabra, su frase por un yo. Yo, o sea, ya nos vamos a lo nuestro. No escuchamos lo que nos brinda, ¿no?, la otra persona. Yo iría, y añadiendo ahí, es que justo me ha pillado estos días en una lectura bastante interesante que habla de la vulnerabilidad del ser humano y que es la teoría de Benjamina. Benjamina es uno de los huesos de una niña de 10 años en Atapuerca, unos huesos que, bueno, pues como varias... Hay 3 experiencias que han demostrado en Atapuerca que había personas con deficiencias físicas que eran ayudadas por sus tíos, porque lo demás no hubieran podido vivir. Esta niña tenía una deformación mental tremenda que no hubiera durado nada por su cuenta y fue cuidada por su tribu, ¿no? Vivió 10 años, pero los vivió. Y así hay tres osamentas que han aparecido en este sentido y que hablan de la interdependencia, cosa que se nos olvida. Se nos olvida que somos vulnerables, se nos olvida que somos interdependientes y vamos a lo independiente. Creemos que somos el centro, ¿no?, como bien decías. Y yo aquí hay una cosa que también suelo comentar mucho y cuando hablo de emprendimiento también, por supuesto que el planteamiento de un emprendimiento de cualquier proyecto de vida tiene que ser el bien común, porque yo no puedo estar bien si los de mi alrededor o con los que yo interactúo no están bien.
jamás. Siempre tendré algo detrás ahí que me estará carcomiendo, ¿no? Entonces, añado un cuarto que va al hilo de todo lo que estoy diciendo, que es el de esa dicotomía entre la competencia y la colaboración. La competencia es otro mito. Tenemos que ser competitivos, tenemos que competir. Yo creo que eso, bueno, a nivel deportivo, pues quizás podríamos entenderlo, pero a nivel proyecto de vida, como puede ser un emprendimiento, no lo veo. Los emprendimientos que mejor funcionan hoy en día, ya es algo demostrado, son los que colaboran con semejantes. No estoy diciendo que yo necesite un diseñador web y colabore con él, que está muy bien. No, yo soy un consultor, colaboro con otro consultor. Y así funcionan las cosas infinitamente mejor. Lo que pasa es que nos han metido aquello de la competencia contra la colaboración, que va en contra bueno, pues del ser humano, del sentir humano. Entonces yo creo que ahí también tenemos que apostar muy fuerte por la colaboración. De hecho, vámonos a la naturaleza y veremos grandes ejemplos de colaboración. Mil cosas. Siempre me viene el ejemplo de las hormigas, ¿no? Porque creo que es el más adecuado, pero hay infinidad. Entonces, yo creo que por ahí. Y ya para acabar esta parte, añadir un poquito a lo que has dicho del decrecimiento y de que no eres pesimista. Yo creo que eres muy realista, porque está claro que si vamos así, vamos a pensar que quien nos esté escuchando no tenga unos grandes conocimientos, como me pasa a mí, biológicos, pero si le decimos que estamos consumiendo en España a razón de planeta y medio al año, solamente eso ya nos está dando muchas pistas. Nos estamos comiendo el planeta, nos estamos comiendo los recursos, y consumiendo a planeta y medio por año, pues sabemos que lo tenemos mal. Y hablamos del nivel de consumo aquí en España. Podemos hablar del nivel de consumo en Qatar y estamos hablando de 9 planetas. Es una auténtica barbaridad. Entonces, sí o sí tendríamos que decrecer. Otra cosa es cómo lo hagamos si estamos a tiempo, que ahí entra un poco más tu teoría. Y bueno, pues yo animo a la gente a diciéndoles que es como cuando hablan de mi proyecto personal, pero lo que vosotros proponéis es casi una utopía, ¿no? Yo digo, pues probablemente yo no lo vea, pero bueno, si lo estoy haciendo es por las generaciones venideras. Creo que les debemos algo, y cuando menos el intento. Y creo que en eso estamos los dos, ¿no? En intentarlo, bueno, los dos, en este caso en la conversación los tres, porque Javier, el trabajo que está haciendo en el Ojo del Sol y Ojo del Agua, pues, en fin, ¿qué vamos a decir? Es una auténtica preciosidad, porque creo que uno de los grandes secretos está ahí. Hay que trabajar en muchas líneas, pero la educación creo que es fundamental. Yo me he reeducado a partir de los 50 años, entonces cualquiera lo puede hacer, y si es joven, mejor, claro. Escuchándoos, veo que de lo que se trata, o una de las claves, es cómo pensamos, ¿no? Cómo pensamos, y derivado de esto, estos mitos de los que tú, Carlos, y tú también, Javier, has apuntado, digamos como que son ideas que están sustentando todo el edificio de la sociedad, ¿no? El económico, el político, etcétera, etcétera, ¿no? Y que produciendo un cambio en nuestra mentalidad a distintos niveles, ¿no? Hablábamos del antropocentrismo, hablábamos del dinero, produciendo un cambio en esta mentalidad, digamos, como unido a algo que tú decías, Javier, que me parece sumamente interesante, que es tu proyecto vital, es decir, aquello que resuena contigo, con tu interior, ¿no? Y ahí, pues, entramos en un campo menos material, ¿no? Digamos, pensando en estos chicos y chicas jóvenes, ¿no? que tienen, digamos, el futuro que vivir, digamos, esta nueva mentalidad, digamos, ¿cuáles serían
¿cuáles serían, por hacer un resumen, cualquiera de los dos, la nueva mentalidad o una posible nueva mentalidad, que seguramente no hay una única, que ahonde en esta línea? Hablabas de interdependencia, Javier. Sí, bueno, es el ser consciente, ¿no? Tanto que hablamos de consumo, vamos a apuntar eso de hablamos de consumo responsable, no, vayámonos al consumo consciente, porque igual no podemos consumir responsablemente, pero si somos conscientes de lo que estamos haciendo mal, siempre tendremos la oportunidad de consumir bien, cuando nos lo permita, no sé si la cartera, no sé si las posibilidades, lo que fuera, ¿no? Entonces, hemos de ser conscientes de dónde estamos. Hemos de ser conscientes de todos los inputs. Tú recuerdas, Javier, que hace 2 sábados a los chavales les puse una serie de anuncios, porque no es que yo sea particularmente fan de los anuncios ni de la televisión, pero como toda herramienta bien utilizada puede ser muy educadora. Y entonces creo que es una labor a hacer en casa, a hacer en la escuela, a hacer de muchas maneras, pero teniendo en cuenta que procuremos hacernos conscientes, y si hablamos de los chavales más, de lo que, de dónde estamos, de esos mitos de los que ha apuntado Carlos tan fenomenalmente y que pueden ser perfectamente una guía de uso para la vida, perfecto. Y deciros que yo realmente también, quizás es porque sea en este es optimista, no lo sé, pero tengo mucha fe por lo que estoy viendo en la gente joven, en parte de la gente joven. No digo si la parte es mayor o menor. Yo estoy viendo que muchos emprendimientos que nacen de la gente joven son emprendimientos en los que quizás hay un punto de egoísmo, quizás, pero valoran más su bienestar que el hecho económico del proyecto. Hoy en día la consciencia medioambiental es muy grande a la hora de generar proyectos. Quizás también sea cierto que en el mundo en el que yo me muevo estoy más dispuesto a ver este tipo de iniciativas, pero ves otras ajenas que no tienen nada que ver con el emprendimiento sostenible, ¿no? Y ves que la gente joven en general, bueno, no le importa. Si tiene que trabajar 6 horas, pero luego puede disponer de 2, 3 horas libres para conciliar, lo hace. Esto es lo que busca. Hombre, si luego puede permitirse un viaje, si luego puede permitirse otras cosas también. Pero no es el esclavismo hacia el trabajo. Y me parece, siempre y cuando sea equilibrado, me parece fenomenal. Hay una cosa que quizás no tengan tan en cuenta, también hablando en general de la gente joven, y es que yo creo que no lo hemos tenido en cuenta en nadie cuando éramos jóvenes, es precisamente el tema del que hablaba, ¿no? De la vulnerabilidad y de la necesidad del otro. O sea, y si tocáramos ese punto egoísta también, si quieres, ¿no? De decir, joder, es que yo me doy cuenta que necesito a los demás, entonces tengo que hacer por los demás, ¿no? Es un toma y daca, y además que es que te sientes bien. A nadie le hace falta decir, hoy he hecho esto y he ayudado a una señora a cruzar la acera. No, no, simplemente se siente fenomenal esa persona. Y yo creo que eso es un poco el sentimiento de bienestar o la búsqueda del bienestar. No quiero hablar de felicidad porque se puede entender, yo ahora cuando propongo y existen y además un trabajo científico y muy, muy bien apoyado y no porque yo haya estado ahí ayudando un poquito, muy poco, pero es que se puede medir la felicidad. Y esto lo digo en esta conversación entre 3 amigos que me pueden entender, pero en otros lados esto es como una aberración, ¿no? ¿Cómo medir? ¿Qué es eso de medir la felicidad? Bueno, pues se puede. Y hay métrica. Entonces, bueno, llamémonos locos o que nos llamen locos, pero bueno, que nos llamen, que es lo importante. Yo creo que este mito de individualidad que hablaba Javier, de yoísmo, ¿no? que existe, en parte
es una de las barreras que nos pone a la hora de generarnos miedos a la hora de enfrentarnos a esto. Es decir, cuando anuncias, pues eso, cuando te pones pesado diciendo, hombre, que el caos climático es tremendo, que todos estos problemas, que hay una desigualdad humana terrible y como humanos nos debería de apelar lo que está pasando en el Congo o en cualquier otro sitio, ¿no? Todo esto genera una primera reacción de impotencia, ¿no? Yo como individuo no puedo hacer nada, ¿no? Y yo suelo contestar, efectivamente, es que tú no puedes hacer nada, pero ¿qué crees? ¿Que te vas somos casi 8.000 millones de personas y te vas a poner sobre tus hombros las soluciones de todos los problemas? No, tú como mucho en red intentarás ir haciendo cosas en esas relaciones de interdependencia. Y luego muchas veces incluso va un poquito más allá, es decir, tendemos a pensar en nuestros jóvenes, en nuestros hijos y nietos, ¿no? Y difícilmente vamos más allá, porque yo creo que forma parte de ese mito del individualismo, ¿vale? Me preocupo por la generación de mis hijos porque les tengo ahí son mis hijos y lógicamente ahí se establece una relación muy fuerte, ¿no? Y normalmente amorosa, etcétera, ¿no? Entonces hay una preocupación. Y yo lo que tiendo también a comentar que hay otras los iroqueses en su momento y algunos pueblos hablan de la séptima generación humana. Es decir, a lo mejor no tenemos solución para este momento. A lo mejor esto va a seguir, pese a todos nuestros esfuerzos, yendo de mal en peor. Aún así, siempre podrás hacer algo para que la séptima generación no siga yendo de mal en peor y demás, ¿no? Porque va a llegar un momento a lo largo de las próximas décadas en que ya no estemos hablando solamente de la civilización, sino de la propia supervivencia, de no caer en la barbarie absoluta, ¿no? O incluso la supervivencia de la especie humana o más allá, ¿no? Entonces, hay que, yo creo, y además eso te puede dar fuerzas, ¿no? Porque tú como no vas a vivir la séptima generación, nadie te va a echar en cara que no hiciste lo suficiente o que no has podido resolverlo, harás lo que puedas, ¿no? Y eso ya te da, aunque pierdas la esperanza, a lo que voy es que aunque se pierda en algún momento, que es una fase típica cuando yo me encuentro con gente joven, es que yo no puedo hacer nada, esto no tiene remedio, los seres humanos no tenemos remedio, hay una generalización como si no fuera cultural y al Homo sapiens, pues no pienses solo en ti, aunque seas joven, ni en tus hijos, que aún no los tienes, ni en tus nietos, sino en el futuro de la humanidad, porque eso te da, lo poco que hagas ahora puede generar a largo plazo efectos considerables. Entonces, pase lo que pase, en las próximas décadas, agarrarse a esa esperanza, a la séptima generación, y a lo que yo hablo de que tendríamos que crear, tenemos mucho el mito ese de la esperanza, ¿no? Siempre hay que ser optimista, ¿no? Nos obligan a ser optimistas y demás. Que lo somos, yo creo que el ser humano tiende a ser optimista por naturaleza. Pues más allá de la esperanza, aunque pierdas la esperanza, está la tenacidad, ¿no? Es decir, que tiene que ver con los valores éticos. Es decir, me da igual, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pase lo que pase. Y aunque incluso piense que no va a servir para nada, hacer lo que tengo que hacer. Y lo curioso es que cuando entras en ese estado, incluso asumiendo todo el dolor humano que existe y que va a existir, no caes en la depresión. La gente que conozco que consigue eso no cae en la depresión. No tienes por qué caer en ello, aunque tengas fases de inquietud, ¿no?, personal y lo superas. Y es lo que comentabas tú, Javier, antes, ¿no? De que, bueno, pues pasas por fases, te caes del caballo, ¿no? O te aparece Santiago, ¿no?
o sea, lo que le pasó a esta idea, ¿no? De decir, hay algo que te choca y te da mucho miedo hacer esa transición, ¿no? Esa transición vital. Pero lo curioso es que cuando vives a la gente o te cuenta la gente que ha hecho esa transición, ni son más infelices que antes, probablemente son más felices. Entonces dices, eso es importante transmitirlo, ¿no? Es decir, que cada uno que vive y que seas ejemplo, ¿no? En el caso de Javier, ¿no? Dices, pues fíjate que yo hasta los 50 años no me caí del caballo y supongo que hubo unos meses como mínimo de altísima incertidumbre e inquietud. Pero bueno, pues ahí está esa superación, ¿no? de personal, que tiene que ver, pues eso, con ya cuestiones más emocionales, espirituales, etcétera, que forman parte del ser humano, ¿vale? No estoy hablando de religión, estoy hablando de aspectos que, pues eso, que somos razón, pero desde Freud sabemos que eso es una parte incluso pequeña de lo que nos mueve a diario y que es la emoción y que es los aspectos más relacionados con la sacralidad o con la espiritualidad o con la conexión con lo que nos rodea, con los demás, que es lo que te hace, que te justifica o que te siente. Yo creo que nos sentimos bien cuando hacemos bien esas interconexiones con las personas o con los seres vivos que nos rodean, precisamente porque formamos parte de algo común, unido, y yo diría que sagrado, ¿no? Sin duda, si me lo permites, Javier, quería sumar a lo que ha dicho Carlos una parte de cómo he vivido el proceso este de cambio. Yo antes, cuando comencé en este camino y hablaba del bien común, estoy hablando de 8 años, todo el mundo pensaba que estaba no dentro de una cooperativa, sino que estaba en una secta. Y todo el mundo me decía lo que os he comentado antes, ¿no? La utopía, tal. Y yo perdía muchas energías queriendo convencer de que no tenía por qué ser una utopía o que estaba bien, que el proyecto, o sea, el objetivo era bueno y que, bueno, yo creo que deberíamos de ir todos en ese camino y tal. Hasta que al final me di cuenta que era perder energías en balde, porque si algo tenemos en el ser humano es que, como he dicho antes, nos escuchamos poco y todo aquello valía más bien poco. Seguía pareciendo el típico iluminado. Hasta que me di cuenta, y cuando ahora alguien, hace ya tiempo que no pasa, pero cuando ahora alguien ya me dice algo así, es decir, tú vas hacia una utopía, eso es una locura, no es imposible, ya no discuto o por lo menos no hablo de, simplemente digo sí, pero lo que estoy disfrutando en el camino no me lo quita nadie. Y eso ya es irrebatible. Entonces yo creo que es eso, no estoy disfrutando en el camino porque de alguna manera he encontrado esa coherencia que decíamos antes y ese hacer. Hacer, como bien decías también, Carlos, llegar hasta donde lleguen tus manos. Es decir, no nos tenemos que volver locos con pensar, vamos a convencer a 7.000 millones de personas, 8.000 casi ya, no. No. A donde lleguen nuestras manos, donde yo pueda ver, donde tenga mi círculo de amistades laboral, de familia, y eso es más que suficiente, disfrutemos eso. Luego lo que venga, pues habrá que aceptarlo, que creo que este es otro de los puntos de la espiritualidad que ojalá se enseñaran en las escuelas, ¿no? La aceptación, creo que es algo, no la resignación, sino la aceptación. Creo que hay cosas a las que no podemos llegar y nos vienen. Y no hay más. O sea, yo creo que es la manera de estar tranquilo con uno mismo, de que no te afecte o distorsione, porque de alguna manera aceptándolo no hay una distorsión y siempre podrás hacer algo, sea eficaz, más o menos eficaz, menos, no sé. Yo creo que tiene que estar en ese sentido de lo bien hecho, del bien común como objetivo
Y ese es nuestro estar, nuestro caminar. Y yo cuando hablo a los emprendedores, ya que hablamos de emprendimiento al principio, siempre les digo lo mismo, disfrutar del camino, disfrutar el máximo porque estáis en condiciones de hacerlo. Y claro, lo que tampoco podemos es ir a lo loco. Antes hablaba de métricas de la felicidad. Hay métricas dentro de lo que es el emprendimiento o de la empresa normal o de las organizaciones que nos permiten medir lo que hacemos de social, de medioambiental, no solamente un balance económico. Señor mío, tenemos, ojalá se obligara a un balance socio-medioambiental en las organizaciones. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, hay métricas y hay emprendimientos que se pueden proyectar antes de su arranque. Hay emprendimientos que se pueden proyectar en base a esas métricas, de tal manera que luego sean sostenibles y sobre todo resilientes. Hoy en día las empresas, las organizaciones que más resilientes son, dentro de 1000 avatares que pueden suceder, son las que tienen un equilibrio mayor entre lo social, medioambiental y lo económico. Y bueno, pues ese es un consejo para los que vayan a emprender, creo yo. Puede ser muy interesante crear una hoja de ruta, una estrategia en base a eso, a hacer las cosas bien, que es pensar en el bien común, como decía antes, en los demás. Es simple, se puede hacer, hay métricas, ya no es que tengamos que inventar nada, y caminar y disfrutar en el camino. Luego que nos espere detrás de la siguiente curva, pues no lo sabe nadie. Muy interesante lo que habéis comentado, porque creo que hay algo común que tiene que ver con esta frase que, Carlos, que tú mencionabas de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Que tiene que ver también con, Javier lo explicaba de otra manera, ¿no? Con otras palabras, y es esta cosa del proyecto vital, ¿no? Y digamos como mensaje, ¿no? para las personas jóvenes, más jóvenes, ¿no? Que, bueno, pues viven en un mundo de mucha más incertidumbre, por lo menos que el que viví yo cuando tenía su edad, ¿no? Digamos, un lugar donde poder agarrarse es a esta idea de hacer lo que tengo que hacer pensando en mí, pero también pensando en los demás de ahora y en los demás de las siguientes generaciones, ¿no? Con esta sabiduría, digamos, ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que, digamos, esa puede ser una de las claves hacia dónde puedo mirar, ¿no? Cuando me voy haciendo mayor y voy entrando en el mundo pues menos tutelado, ¿no? Porque voy llegando al mundo adulto, ¿no? Y eso juega también con otra idea, ¿no? Que ha surgido, que es el del miedo, ¿no? Porque ahí el miedo juega un papel importante, ¿no? Bueno, siento que, digamos, tengo un don para cierta cosa, pero quiero comer todos los días, quiero pagar mi alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay como también un juego de sopesar, ¿no? De nuevo, la recomendación ante ese miedo casi sería la misma, ¿no? Si piensas más en los demás, en el bien común y pones por delante, empiezan los miedos a desaparecer. Porque los miedos vienen de ti, sobre todo. Puedes tener miedo hacia los de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero ese no es no lo vives vitalmente como los miedos de que si me voy a quedar sin dinero, ¿no? Retomando esa idea del mito del dinero, ¿no? Si me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin dinero y demás, ¿no? El yo. Cuando es que es un regalo, es que el regalo viene después, no es el objetivo. La felicidad de uno no es el objetivo, es la felicidad de los otros. Y luego el regalo que eso genera es tu propia felicidad, pero no debe ser el objetivo hacerlo porque te genera felicidad. El objetivo es la felicidad de los demás. Ese es el objetivo. Y luego te viene un regalo y que tienes que agradecer como mucho y ya está, y sentirse eso, pero no ayuda a cruzar, como poníais el ejemplo antes, a una ancianita en un semáforo porque no ve bien o no sé qué.
porque ella me lo va a agradecer y yo me voy a sentir bien, ¿no? Es que simplemente debería de ser espontáneo, de hecho. O sea, es que es tan humano que yo creo que es la cultura la que nos hace que al final no hagamos eso espontáneamente, ¿no? Yo creo que lo espontáneo en el ser humano, como en la mayoría de los seres vivos, del resto de los organismos que nos acompañan, es el bien común, que desde mi punto de vista es la propia Gaia. Es decir, todos trabajan para. Es verdad que para poder trabajar para los demás, para Gaia, para la humanidad, si lo queremos cerrar dentro de esa visión antropocéntrica, ese trabajo para necesitas un mínimo, obviamente, porque yo no puedo trabajar si me muero de hambre, ¿no? Entonces, pero ese mínimo tampoco hay que, salvo casos extremos, que los hay, obviamente. Hay gente que se está muriendo de hambre en este momento, ¿no? Hay gente que esos lógicamente tienen que priorizar esas necesidades vitales más básicas, pero en España y los que nos estén escuchando, oyendo o viendo por un medio telemático, no están en esa situación con altísima probabilidad. Por lo tanto, la idea para ellos no eres tú, es el conjunto a lo que tú tienes que trabajar y ya generará ese bienestar común unos mínimos para ti. Entonces, es un cambio radical de esa visión yoísta a una visión, claro, yo lo que defiendo es gaiana, ¿no? Que incorpora no solamente a los seres humanos. Después de todo, nos parece espontáneamente, yo creo que es algo, entre comillas, genético, diría, el ser humano ante un atardecer, ante un paisaje hermoso de la naturaleza, siente algo, ¿no? De hecho, probablemente los desktop que tenemos, las imágenes que tenemos cuando abrimos nuestros ordenadores, el 90% diría que son imágenes de la naturaleza y no sé, una operación de corazón en un hospital o cosas así no se nos ocurre poner de fondo, ¿no? A lo mejor si eres un cirujano sí, pero lo normal es que tengamos algo que nos parece hermoso, ¿no? Y normalmente son cosas relacionadas con la naturaleza. A lo mejor hay algo de artificio humano, pero entonces, bueno, pues ¿por qué sentimos de forma espontánea eso? Pues porque pertenecemos a algo, a una biosfera viva, ¿no? Que es bella y viva y eso nos da lo llamamos recursos naturales, ¿no? Y eso es otra forma de cosificarlo, ¿no? Yo creo que ampliar la ética, primero fuera de ti, obviamente, porque si no, no es ética, cuanto más la amplíes, mejor. Porque a diferencia de la física, las leyes del amor no se conserva el amor. Es decir, cuanto más amas, más capacidad tienes de amar. Y cuanta más capacidad tienes de amar, más amas. Es decir, que hay una realimentación positiva. Y eso cualquier sabio nos lo ha dicho 1000 veces, cualquier filósofo, desde Buda, Cristo, Gandhi, todos lo decían, ¿no? Entonces, esas personas que consideramos sabias lo han vivido y lo han sentido y no decían, esto estoy limitado, no estás limitado. No hay, en el momento que sales de tu yo, empiezas a perder muchos límites y a ganar libertad, porque precisamente muchas veces se suele decir, claro, es que tú me quieres restringir la libertad porque cuando no defiendes el yo, sino que estás defendiendo el bien común por encima del yo, pues ya choca con la libertad del individuo, ¿no? Y dices, no, es que curiosamente, al menos en la situación en la que estamos, solo se puede defender al individuo si defiendes el bien común, porque si no, al final terminamos incluso extinguidos, ¿no? Entonces, ¿qué libertad hay si no hay vida? Ninguna. Toda la razón, Carlos. Nosotros no sé si para suavizarlo, no, yo creo que es por convencimiento, ¿no? Lo que ocurre es que sí que creo que llama más la atención si cuando hablamos de que queremos, hablo de nosotros,
estoy hablando de nuestra cooperativa y nuestro proyecto, ¿no? Cuando hablamos de cambiar la economía, solemos decir que queremos cambiar la economía para poner en el centro a las personas y al planeta. Realmente con decir al planeta sería suficiente, pero ¿qué ocurre? Estoy totalmente contigo con lo que decías, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hablas de planeta estamos pensando en medio ambiente ajeno a nosotros, ¿no? Entonces, por eso remarcamos eso de las personas y el planeta. Creo que el secreto está ahí, poner la economía en el centro de la economía, las personas y el planeta, y no a ese cochino dinero, porque es que cuando hablamos de economía, que no es, si nos vamos al griego, estamos hablando de la gestión de la casa, y la casa es nuestro planeta, y gestionarlo es gestionarlo bien. No estamos hablando de dinero, como se habla. Ahora se habla de economía y solamente se tiene en cuenta el dinero. Ahora un país va bien, o nos dicen que va bien o que va mal si el PIB sube. Pero ¿qué porras es esa? El PIB es un indicador meramente monetario. El PIB no nos dice, un país puede estar en dictadura y el PIB subir. Cuando un país sale de una guerra, el PIB sube a lo loco porque está todo por construir. Entonces, creo que también hay unos falsos mitos en ese sentido bueno, que nos tienen en ese ostracismo, ¿no? La gente, y esa es la consciencia de la que hablaba antes. Creo que eso es ahí donde tenemos que ser conscientes, ¿no? Y darnos cuenta de que las cosas no son como nos las están enseñando. Decías lo del que el PIB se había convertido en un mito que de hecho yo creo que ya durante más de 50 años se ha estado criticando por algunos economistas, filósofos economistas que piensan que estamos haciendo. Llevamos muchas décadas criticando el PIB y sin embargo no somos capaces. Eso muestra lo difícil que es romper ciertas inercias, ¿no? Que tiene... al final eso, terminamos en el dinero y en cuanto vemos el símbolo del dólar que lo tenemos ahí o el del euro más metido en la cabeza que nos sale casi espontáneo, ¿no? Pero es porque a base de que nos han ido machacando literalmente con ese tipo de cuestiones, ¿no? No digo que alguien lo esté pensando a posta, pero entre todos, si quieres, aunque unos con más poder que otros, lógicamente, pues hemos montado algo eso, que se basa en absurdos, ¿no? Como decir, pero no era el bienestar lo importante de un país y tal, y cuando lo gestionas, y ¿por qué me das el número del PIB? Y todo tiene que ser crecimiento económico. Pues, Gracias, Carlos, por hacerme recordar con esto algo que lo tenía un poquito aparcado y que me parece muy, muy llamativo. Cuando hablas en alguna conferencia de Bután, que es aquel país que está en el Nepal y que se rige por el índice de felicidad bruto, no por el Producto Interior Bruto, sino por el índice de felicidad bruto, todo el mundo lo relaciona, cuando lo explicas, tal, todo el mundo lo relaciona con la mentalidad asiática, budista, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que es algo allí perdido en lo infinito, pero es que resulta que ha habido 3 gobiernos, espero que vayan siendo más, el de Nueva Zelanda, el de Escocia, el de Islandia y Finlandia también, que se van a regir, o dicho que empiezan a utilizar indicadores de otro tipo, ¿no? Y que van a medir el bienestar, el producto del bienestar, ¿no? El bienestar interior bruto. Me parece un acierto, y creo que, bueno, ya es una pequeñita luz a la esperanza que tenemos que, por supuesto, remarcarla. Solo hago ya la última apreciación, y con esto no quiero decir nada, que cada uno haga su interpretación. Estos 4 países están dirigidos por mujeres. No digo más. No digan más. Bueno, para terminar, que bueno, habíamos hablado de que tuviéramos una hora de conversación más o menos. Bueno, quería pediros igual una síntesis, un mensaje sintético que vosotros, cada uno de vosotros,
quisiera transmitir pues a una chica o a un chico joven con el que estáis conversando y bueno, pues, ¿qué le compartiríais desde la sabiduría de vuestra experiencia y con vuestro conocimiento? Pues se me viene a la cabeza, así para que sea de forma rápida, que piensen que al final estamos en el Titanic y les invito a que sean uno de los héroes. El protagonista, si han visto la película de Titanic, el protagonista romántico que lucha hasta su propio sacrificio por el bien común, ¿no? Pero que estamos en una situación análoga. Ya hemos chocado con el iceberg, ya esto se va a hundir y hay que tratar de sobrevivir yendo a botes de sostenibilidad como podamos, a ser posible lo más organizadamente posible, no como pasó en el Titanic, que hubo barcos que se quedaron medio vacíos porque se organizaron mal, ¿no? Y esa es la ventana que tenemos como conjunto, organizarnos lo mejor podamos ante ese decrecimiento que supone que se hunde el Titanic en el que íbamos, y la invitación a los jóvenes a ser el chico guapo, heroico y demás, ¿no? Bueno, lo de guapo da lo mismo, pero en las películas de Hollywood pues siempre es un chico guapo o una chica guapa, ¿no? Gracias, Carlos. Javier. Bueno, pues yo voy a intentar ser muy sintético. Yo a un chico, a una chica joven de menos de 49 años, de menos de 50 años, le diría que no espere a los 50 para darse cuenta de lo que hay que hacer. Es una experiencia personal. Yo a los 50 me di cuenta de lo que tenía que hacer. Es lo que les digo a mis hijos. No esperéis a tener la edad de vuestro padre para hacer lo que debéis de hacer. Y luego todo lo demás será caminar con alegría, con cuestas que nos van a hacer sufrir, con bajadas que nos van a hacer fácil el camino, el transitar por la vida, pero eso da la coherencia. Y si a esa coherencia y ese puntito de ética le añadimos algo de consciencia, cuanto antes aprendáis, chavales y chavalas, a daros cuenta de lo que significa la palabra consciencia, estaréis en el buen camino, seguro. Fantástico. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido este tiempo, mi primera experiencia en una conversación de este tipo. Y os agradezco mucho porque creo que hay mucha sabiduría en vuestras palabras y espero que, bueno, pues, lleguen a oídos de algunas personas. Muchísimas gracias a los dos.